Bienvenidos, viajeros del tiempo. Hoy les contaré una historia que comenzó hace mucho, mucho tiempo. Una historia que aún resuena en los corazones de todos los que buscan esperanza, redención y un camino hacia algo más grande. Esta es la historia de un niño nacido en una humilde ciudad, un niño cuyo destino no solo cambiaría el curso de la historia, sino que transformaría el mundo entero. Imagina por un momento una época donde la esperanza estaba por desaparecer, donde el pueblo de Israel, aguardando con fe, esperaba al Mesías prometido, ese Salvador que Dios había anunciado siglos atrás. Todos los ojos estaban fijos en el futuro, esperando a que algo grandioso ocurriera. Nadie sabía cómo ni cuándo, pero el pueblo seguía esperando. Y entonces, en ese momento, Dios decidió que el tiempo había llegado. Déjame contarte cómo comenzó todo. Mateo, el evangelista, nos ofrece la primera pista, mostrándonos la genealogía de Jesús. Es como un mapa antiguo, un pedazo de historia que nos conecta con los ancestros, con aquellos hombres y mujeres que fueron parte de la promesa divina. La genealogía nos cuenta sobre Abraham, el hombre al que Dios le hizo una promesa que de su linaje nacería una nación que bendeciría a todo el mundo, y a través de David, el rey valiente y justo, quien, según las Escrituras, el reino de Dios jamás se iría de su línea. Jesús, el hijo de María y José, no era cualquier hombre. Él era el cumplimiento de esa promesa. Nació de una familia que cargaba con la historia de generaciones, un linaje de fe, esperanza y promesas que se habían cumplido a lo largo del tiempo. Imagina por un momento todas las vidas que pasaron antes de él, cada una con una historia propia, pero todas ellas conectadas por un solo destino, el Mesías que llegaría para salvar al mundo, y entonces aquí está la historia de su nacimiento. Un día, María, una joven dulce y pura, recibió un mensaje del ángel Gabriel. «María, no tengas miedo», le dijo el ángel, «has encontrado gracia delante de Dios y serás la madre del Hijo de Dios». ¿Te imaginas el asombro de esa joven mujer al escuchar esas palabras? De repente, todo lo que ella conocía se volvió una promesa del cielo. Un niño que nacería no como cualquier niño, sino como el Hijo de Dios. Sin embargo, José, el hombre que amaba a María, al enterarse de que ella estaba esperando un hijo, se sintió confundido, incluso triste, porque no entendía cómo esto era posible. Pero una noche, mientras dormía, un ángel se le apareció en un sueño. «José, no temas recibir a María como tu esposa. Lo que ella lleva en su vientre es obra del Espíritu Santo». José, obedeciendo a la voluntad divina, aceptó el llamado y cuidó a María y al bebé que estaba por nacer. Fue en ese momento sagrado, bajo una estrella brillante, que nació Jesús en una pequeña ciudad llamada Belén. Y este bebé, tan frágil y pequeño, tenía algo grande dentro de él, la promesa de que el reino de los cielos había llegado a la tierra. ¿Te imaginas estar allí, en ese humilde pesebre? Entre animales y el calor de una noche estrellada, el Salvador del mundo vino al mundo en silencio, sin adornos ni grandes celebraciones. Solo la luz de una estrella, unos pastores y unos sabios que viajaron desde tierras lejanas, guiados por esa misma luz. Esa estrella que representaba algo mucho más grande, la esperanza de toda la humanidad. Esta historia no es solo la de un niño. Es la historia de un reino que comenzó a gestarse en el corazón del mundo, una historia que cambiaría la vida de todos los que alguna vez escucharon hablar de él. Y si te preguntas por qué es importante, es porque él vino para traernos el mensaje de salvación, de amor incondicional y de fe viva. Pero esto es solo el comienzo. Este niño no crecería para ser solo un líder sabio o un gran maestro. Él sería el Mesías prometido, el Rey eterno que cambiaría todo, incluso las leyes de la vida y la muerte. En la siguiente página vamos a seguir este viaje, porque lo mejor está por venir. Las pruebas que enfrentará, las enseñanzas que impartirá.
Y los milagros que realizará no solo harán historia, sino que marcarán la eternidad. Sigue con nosotros, porque lo que está por suceder es un misterio de amor que nunca dejará de asombrarte. Después de su nacimiento en Belén, Jesús creció en sabiduría y gracia, pero había llegado el momento de comenzar su misión. El Espíritu Santo lo llevó a un lugar solitario, un lugar desértico, donde el calor del sol ardía como una prueba de resistencia, pero también como un lugar donde su fe sería puesta a prueba de la manera más profunda. Era el comienzo de un camino que él mismo debía recorrer, enfrentándose al mismo mal que había acosado al ser humano desde sus orígenes. El desierto, vasto y solitario, representaba no solo la ausencia de todo, sino también la presencia del desafío más grande que Jesús podría enfrentar. Allí Jesús pasó 40 días y 40 noches, ayunando, meditando y orando. El hambre se apoderó de su cuerpo. El desierto seco hizo de la sed su constante compañera, pero él estaba allí, solo, enfrentando la adversidad sin perder su fe. Entonces, el diablo apareció. No fue un demonio que surgió de las sombras ni una figura grotesca. No. El diablo se acercó a él con inteligencia y astucia como alguien que conoce las debilidades humanas y sabe cómo tentarlas. Jesús estaba solo, su cuerpo agotado, y el diablo sabía que ahora era el momento perfecto para ponerlo a prueba. Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan, dijo el diablo, con una sonrisa que trataba de ocultar su malicia. Era una tentación simple, directa. Después de todo, Jesús era el Hijo de Dios, tenía el poder absoluto. No sería difícil para él hacer que las piedras se convirtieran en pan y saciar su hambre, pero la tentación no solo era sobre el pan, sino sobre algo mucho más grande, la independencia de Dios, la autocomplacencia. Jesús, sin titubear, respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Con estas palabras, Jesús demostró que no solo se alimentaba de lo físico, sino que su fuerza provenía de algo más profundo, la voluntad de su Padre. La tentación del diablo había fallado, pero el diablo no se rindió. Enseguida lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el punto más alto del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Una nueva tentación, esta vez desafiando no solo el poder de Jesús, sino su confianza en Dios. El diablo usó las Escrituras, pero las torció para hacer que Jesús se pusiera a prueba, desafiando la protección de su Padre. Pero Jesús, con la misma sabiduría divina, respondió: «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Con esta respuesta, Jesús rechazó el desafío de probar a Dios, mostrando que la fe no se trata de probar a Dios, sino de confiar en su plan. Sin desanimarse, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. «Todo esto te daré, si postrado me adoras», dijo el diablo, ofreciendo a Jesús el control de todo el mundo a cambio de una simple sumisión. La tentación más grande de todas, el poder absoluto, la gloria del mundo entero, a cambio de una sola actitud: adorar al diablo. Esta era la tentación final, el punto donde muchos cederían, donde la ambición humana podría fácilmente prevalecer. Pero Jesús, firme en su propósito, respondió con una autoridad implacable: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». En ese momento, el diablo se fue. Jesús había superado la prueba, resistiendo la tentación en cada uno de los niveles más profundos de su ser. No solo había renunciado al poder del mundo, sino que había afirmado su fidelidad al Padre en cada palabra y en cada acción. La victoria sobre las tentaciones
no solo había sido un acto de resistencia física, sino de obediencia divina y sumisión perfecta al plan de Dios. Y en ese instante el ángel de Dios se acercó y lo ministró, trayendo consuelo y fortaleza a su alma. Jesús, ahora más firme que nunca, comenzó a caminar con pasos decididos, sabiendo que su misión no era buscar el poder del mundo, sino traer el reino de los cielos. Con cada tentación, Jesús no solo resistió el mal, sino que también mostró el camino para todos los que, como Él, buscarían seguir a Dios en un mundo lleno de pruebas y deseos vacíos. La verdadera victoria no radica en vencer al enemigo con la fuerza, sino en seguir la voluntad de Dios. ¿Quién puede resistir las tentaciones del mundo sin perderse a sí mismo? Jesús lo hizo. Y con eso comenzó su ministerio, decidido a enfrentar lo que le esperaba. Después de la victoria sobre las tentaciones, Jesús se dirigió a Galilea, comenzando un viaje que cambiaría no solo la vida de aquellos que lo seguían, sino la historia misma de la humanidad. En ese tiempo, las calles de Galilea estaban llenas de gente buscando respuestas, personas que anhelaban una esperanza que no llegaba con las leyes del imperio, ni con los sacerdotes del templo, ni con las promesas vacías de los poderosos. La gente vivía en un mundo de opresión, de injusticia y de sufrimiento, esperando que alguien con el poder de Dios, viniera a liberarlos. El reino de Israel estaba dividido y oprimido por las autoridades romanas que imponían impuestos y controlaban cada rincón de su vida. Pero en el corazón de este pueblo, como una flama débil que crece y se convierte en un fuego imparable, comenzó a predicarse un mensaje radical. El reino de los cielos está cerca. Con estas palabras, Jesús comenzó su ministerio público. No era un mensaje de conquista militar ni de poder terrenal. Jesús no venía a derribar imperios o a tomar el control de la ciudad con espada y fuego. Él venía con la promesa de algo mucho más grande, un reino que no se construía con violencia, sino con amor, fe y justicia, un reino que cambiaba los corazones de los hombres, transformando el mundo desde dentro. Las primeras palabras que Jesús proclamó fueron las de Juan el Bautista, que resonaban en el aire como una llama viva. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas palabras no solo hablaban de un futuro lejano, sino de un presente real, algo que ya estaba ocurriendo ante sus ojos. Las multitudes empezaban a reunirse donde quiera que Jesús pasaba. No solo eran los judíos los que se acercaban a escucharle, sino también los gentiles, aquellos que eran considerados forasteros y pecadores. La promesa de un reino accesible a todos, sin importar su origen, estaba siendo proclamada por primera vez en la historia de la humanidad. Jesús caminaba por los pueblos y aldeas, sanando a los enfermos, curando a los ciegos y liberando a los cautivos. Sus milagros no solo eran señales de poder, sino manifestaciones del reino de Dios que estaba por manifestarse de manera completa. Jesús hablaba de la sanación del corazón, de la renovación espiritual y de la transformación de las vidas. Él no solo curaba cuerpos, sino que sanaba almas. Un día, mientras caminaba cerca del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban echando sus redes al mar. Eran pescadores, hombres humildes, cuya vida estaba marcada por el trabajo duro y la lucha diaria. Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Simón y Andrés, sorprendidos, dejaron sus redes sin pensarlo dos veces. ¿Qué los había atraído tanto en esas palabras? ¿Cómo pudo un hombre tan sencillo llamar a dos hombres de corazón sincero a seguirlo? Ellos no solo dejaron sus redes, sino que dejarían todo lo que conocían para seguir a alguien que, aunque parecía un hombre común, hablaba con el poder de algo mucho más grande.
Y luego, al poco tiempo, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que también estaban en una barca reparando sus redes. Los llamó, y al igual que Pedro y Andrés, ellos dejaron todo y lo siguieron. Estos 4 hombres serían los primeros de muchos que responderían al llamado de Jesús, dispuestos a renunciar a sus vidas pasadas y seguirlo en un viaje radical y transformador. En este momento, Jesús no estaba solo formando discípulos, sino que comenzaba a construir su comunidad. Él no eligió a los poderosos ni a los sabios, sino a hombres comunes, pescadores, publicanos y personas marginadas de la sociedad. Él estaba revelando que el reino de Dios no estaba reservado para aquellos que poseían riquezas, ni para aquellos que se sentían superiores, sino para los que tenían un corazón puro, dispuestos a seguir la voluntad de Dios. A medida que Jesús recorría Galilea, su fama crecía. Las multitudes comenzaban a seguirlo no solo por sus milagros, sino por las palabras de esperanza que pronunciaba. Jesús no hablaba como los fariseos o los escribas. Él hablaba con una autoridad diferente, una autoridad que venía directamente de Dios. Sus enseñanzas eran sencillas, pero llenas de profundidad. No solo les hablaba sobre las leyes de Moisés, sino que les revelaba el verdadero propósito de esas leyes, el amor, la misericordia y la justicia divina. Un día, Jesús subió a una montaña y como las multitudes se agolpaban, comenzó a enseñarles lo que se conocería como el Sermón del Monte, el discurso más grande de todos los tiempos. Él les dijo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». Con estas palabras, Jesús invirtió completamente la visión del mundo. Él no glorificó la riqueza, el poder o la fama, sino a aquellos que eran humildes, mansos y puros de corazón. Jesús les habló de la bienaventuranza, del reino de Dios, que no se trataba de lograr estatus, sino de vivir con compasión, paz y justicia. Él revelaba un camino de vida en el que el amor al prójimo y la misericordia eran el centro de todo. Jesús les enseñó que el reino de los cielos no era un lugar lejano, sino algo que ya podía comenzar a suceder en sus corazones. Las multitudes estaban asombradas. Nunca antes habían oído hablar de un reino así. La gente estaba acostumbrada a ver reyes y gobernantes que imponían su voluntad, pero Jesús hablaba de un reino basado en el amor, la compasión y el perdón. Él no prometía riquezas materiales ni poder terrenal, sino una vida transformada en el espíritu, una paz que el mundo no podía dar. Cada palabra de Jesús se sentía como una bofetada a las estructuras de poder que dominaban el mundo, pero también como una caricia al alma. Él estaba restaurando la dignidad humana, devolviendo a los oprimidos el valor de ser hijos de Dios. Y mientras las multitudes seguían escuchando, Jesús comenzó a realizar más milagros. Sanaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos y hasta resucitaba a los muertos. Milagros extraordinarios, sí, pero siempre conectados con el mensaje de esperanza que Él traía. El reino de los cielos está cerca. El mensaje de Jesús estaba comenzando a cambiar vidas, a transformar corazones. Aquellos que lo seguían ya no solo veían a un hombre, sino al Hijo de Dios, el Mesías prometido, que estaba restaurando lo que había sido perdido desde el principio. Las enseñanzas de Jesús seguían extendiéndose como una poderosa corriente que arrastraba a todos aquellos que, de alguna manera, anhelaban algo más. Las multitudes seguían escuchándolo y cada palabra de Jesús parecía llenar el aire con una frescura divina, un mensaje que traspasaba las barreras de la tradición y la cultura.
Un llamado de amor que desafiaba las viejas normas de un mundo en guerra, dividido por el egoísmo, la avaricia y la opresión. El mensaje de Jesús no era fácil, pero a la vez era la verdadera esperanza para aquellos que ya no podían más con el peso de la vida. En un día luminoso, Jesús se retiró a un lugar apartado para enseñar a sus discípulos. A lo lejos, las multitudes continuaban llegando, pero él, sabiendo que el tiempo de la revelación había llegado, comenzó a hablar más profundamente. Era el momento de mostrarles a todos lo que realmente significaba seguirlo, lo que implicaba vivir bajo el reino de los cielos. Subió a una pequeña colina, se sentó y, mirando a los discípulos y a las multitudes, comenzó a hablar con una autoridad divina que nadie había escuchado antes. Las bienaventuranzas fueron las primeras palabras que salieron de su boca. No fueron solo bendiciones, sino profundas declaraciones de amor y justicia que retumbaban en el corazón de aquellos que las oían. Jesús comenzó a proclamar: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Algunos, que ya se habían acostumbrado a ver la vida desde una perspectiva material, tal vez se sintieron confundidos. ¿Cómo podían los pobres en espíritu, aquellos que no tenían poder, ni riquezas, ni estatus, ser los herederos del reino? Pero lo que Jesús estaba diciendo era mucho más profundo. El reino de Dios no es un reino terrenal, ni un reino de riquezas materiales, sino un reino espiritual, donde la humildad, el amor y la pureza del corazón son los tesoros más valiosos. El reino de los cielos no es para aquellos que buscan la fama o el poder, sino para aquellos que están dispuestos a rendirse ante la voluntad de Dios y abrazar su misericordia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, continuó Jesús, mirando a las personas que sufrían y estaban angustiadas por las cargas de la vida. Esta palabra era para los que habían perdido la esperanza, para los que luchaban y sufrían bajo la opresión. Jesús les prometió que no serían olvidados, que el consuelo divino vendría para ellos. La compasión de Dios se derramaría sobre los corazones quebrantados, levantándolos, dándoles nueva vida y esperanza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, proclamó. Aquellos que no se aferraban al orgullo ni a la violencia, sino que caminaban en humildad y con un corazón pacífico, serían los que realmente dominarían la tierra. El poder del mundo, basado en el control y la fuerza, sería reemplazado por un poder más grande, el poder de la mansedumbre, la bondad que transforma, que levanta a los demás sin la necesidad de aplastar o destruir. Luego dijo: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Estas palabras resonaron en los corazones de todos aquellos que habían sido oprimidos y despreciados. La justicia de Dios sería su alimento, un manjar celestial para aquellos que buscaban la verdadera equidad, la verdadera justicia, sin importar su posición en la sociedad. Jesús estaba diciendo que el reino de Dios era para aquellos que anhelaban un mundo diferente, un mundo donde los desposeídos y los mártires serían finalmente reconocidos. Y continuó: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». En un mundo lleno de odio y venganza, Jesús invitaba a sus seguidores a ser misericordiosos, a dar perdón a aquellos que los habían hecho daño, porque el perdón divino solo podía alcanzarse a través de un corazón que se abría al amor incondicional. La misericordia no era solo una virtud moral, sino el puente que nos conectaba con el corazón de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dijo Jesús, señalando que el reino de los cielos no se trata solo de reglas externas,
sino de una transformación interna, de tener un corazón puro, libre de maldad, que pueda ver a Dios en cada momento, en cada ser, en cada acto de amor. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, dijo Jesús con un tono suave, pero lleno de poder. La paz no solo es la ausencia de guerra, sino la presencia de la reconciliación, la restauración de las relaciones rotas, la unidad en la diversidad. Jesús hablaba de aquellos que trabajan por la paz, que luchan por la armonía y la reconciliación como los verdaderos hijos de Dios. Y finalmente dijo: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no solo prometía consuelo para los que sufrían por causas justas, sino que también les aseguraba que su sufrimiento no sería en vano. Los perseguidos, aquellos que sufrían a causa de su fe, serían recompensados en el reino de los cielos. El reino de Dios no es para los poderosos, sino para aquellos que son fieles a la justicia y la verdad, a pesar de la persecución. Mientras las palabras de Jesús se esparcían por el aire, las multitudes escuchaban atónitas, como si cada palabra tocara el corazón de sus vidas y les revelara un futuro mejor, un futuro donde la justicia, la misericordia y el amor gobernarían sobre todo. Pero Jesús no se quedó solo con palabras hermosas y profundas. Él sabía que la verdadera transformación requería acciones, no solo ideas. Comenzó a sanar a los enfermos, a devolver la vista a los ciegos, a hacer caminar a los paralíticos. Cada milagro no solo demostraba el poder de Dios, sino que era una señal tangible de lo que el reino de Dios traía consigo: curación, restauración y vida nueva. A medida que pasaban los días, más personas se unían a él, atraídas no solo por sus milagros, sino por su mensaje de esperanza y redención. Los discípulos comenzaron a entender cada vez más lo que Jesús estaba enseñando. Este reino no era algo que vendría en el futuro distante, sino que ya estaba aquí. El reino de los cielos estaba cerca, y todos aquellos que se acercaran a él con fe y humildad serían parte de él. Después de pronunciar sus bienaventuranzas y realizar milagros que asombraban a todos, Jesús comenzó a enseñar de una manera única, usando parábolas. Estas historias sencillas pero profundas no solo transmitían enseñanzas morales, sino que revelaban los misterios profundos del reino de los cielos. No era suficiente con hablar de una vida buena. Jesús quería que las personas entendieran la verdadera naturaleza de Dios y cómo vivir como ciudadanos del reino. Un día, mientras las multitudes se agolpaban a su alrededor para escuchar, Jesús comenzó a contarles una historia. Él les dijo: el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. Con esta sencilla introducción ya había capturado su atención. ¿Qué significaba eso? ¿Qué les estaba revelando? Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y los pájaros vinieron y la comieron. Otra parte cayó en lugares pedregosos, donde no tenía mucha tierra, y brotó rápidamente, pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíces. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, una cosecha que produjo 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se sembró. La parábola del sembrador fue una de las primeras revelaciones del reino de Jesús. La semilla, explicó él más tarde a sus discípulos, era la palabra de Dios. Las diferentes tierras representaban los corazones de las personas, aquellos que escuchaban la palabra, pero no la comprendían ni la dejaban que echara raíces en su vida. Eran como el camino donde las aves del cielo, símbolos de las distracciones y engaños del mal, venían y la arrebataban.
Los pedregales representaban a aquellos que, al escuchar la palabra con alegría, no estaban dispuestos a hacer la suya de verdad, y cuando llegaban los problemas y pruebas, se apartaban rápidamente. Los espinos eran aquellos que permitían que los afanes del mundo y las distracciones de la riqueza ahogaran la palabra, mientras que la buena tierra representaba a aquellos que escuchaban, comprendían y vivían la palabra de Dios, producían frutos abundantes. Jesús explicó que el reino de Dios no era algo que todos pudieran ver fácilmente, porque no todos estaban preparados para recibirlo. Algunas personas, aunque escuchaban la palabra, no la entendían, mientras que otras, que estaban dispuestas a aprender y cambiar, experimentarían una transformación profunda en sus vidas. El reino de los cielos no se construía por las apariencias externas o las riquezas materiales, sino por una actitud interna de apertura, fe y acción sincera. Aquellos que se abrían a recibir la palabra de Dios serían transformados en algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Tras contar esta parábola, Jesús se retiró con sus discípulos. Ellos, como siempre, tenían muchas preguntas. «¿Por qué hablas en parábolas?», le preguntaron. Jesús les respondió: «Porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no». Los discípulos, al parecer, ya comenzaban a entender que las parábolas no eran solo cuentos simples, sino claves para revelar los secretos del reino de Dios, secretos que solo los dispuestos a aprender podrían captar. Jesús les explicó que Él hablaba en parábolas, porque a veces las verdades más profundas solo pueden entenderse con el corazón y con una disposición interior, y que aquellos que no querían entender seguirían cegados por la dureza de sus corazones. Jesús continuó con más parábolas para revelar la naturaleza del reino. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, dijo. Y con estas palabras la gente comenzó a imaginar. El grano de mostaza, tan pequeño al principio, crecía hasta convertirse en un árbol grande. Así también, el reino de Dios comenzaba de manera humilde, de forma casi imperceptible, pero crecía y se expandía de manera asombrosa y transformadora. Aquellos que lo recibieran en su corazón serían como el árbol grande, donde todos los pájaros del cielo encontrarían su refugio. El reino no era algo de gran ostentación o gloria terrenal, sino un poder silencioso, pero incontenible, que transformaría al mundo desde sus cimientos. Más tarde, Jesús les habló también de cómo el reino se parecía a la levadura que, aunque pequeña y oculta en una gran masa, transforma toda la masa. Así también, aunque el reino de Dios comenzara de manera pequeña y humilde, penetraría y cambiaría todo el mundo. Jesús mostraba que el reino de los cielos no se manifestaría en grandes explosiones de poder, sino en acciones pequeñas, humildes y a veces invisibles, pero que siempre producirían un cambio radical. La misericordia y la justicia de Dios se reflejaban en estas historias, en cómo Él no solo hablaba de un futuro lejano, sino que enseñaba que el reino estaba cerca y que ya estaba obrando en las vidas de aquellos que estaban dispuestos a abrir su corazón. Pero no todo era claro ni sencillo para las multitudes. En un momento, Jesús les dijo algo desconcertante. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo que un hombre encontró, y por el gozo de él, fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Este tesoro oculto representaba lo más valioso que cualquier persona podía encontrar en esta vida, algo por lo cual todo lo demás valdría la pena ser dejado atrás. Y lo que Jesús estaba diciendo era que el reino de Dios es tan precioso que no solo es digno de ser buscado, sino que merece el sacrificio de todo lo demás. ¿Qué tanto anhelas el reino de Dios? ¿Estás dispuesto a dejar todo lo demás para ganarlo?
El reino no es algo que podamos obtener con facilidad, pero cuando lo descubrimos, sabemos que nada vale más que Él. El tiempo pasó y las parábolas siguieron. Jesús les habló de la red que recoge a los peces buenos y malos, mostrando que el reino de los cielos es un lugar donde las personas se separarán finalmente, no por su fuerza o poder, sino por lo que hicieron con el amor de Dios que se les ofreció. Con cada parábola, Jesús estaba abriendo los ojos de sus discípulos. Ellos empezaban a entender que este reino de los cielos no era algo que se podía ver solo con los ojos, sino algo que debía ser vivido desde lo más profundo del ser. El viento soplaba suavemente sobre las colinas de Galilea, trayendo consigo el eco de las multitudes que se reunían para escuchar las palabras de Jesús. Él no solo hablaba de las verdades del reino de los cielos, sino que también las demostraba con acciones. Sus palabras eran profundas, pero sus milagros hablaban aún más fuerte. Jesús estaba trayendo el reino de Dios a la tierra, no solo a través de enseñanzas, sino a través de gestos de compasión, curación y liberación. Lo que hacía no solo asombraba a la gente, sino que también les daba esperanza, algo que la opresión del Imperio Romano y la pesadez de sus vidas cotidianas les había quitado durante generaciones. Era una mañana cuando, mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a un hombre llamado Mateo, que se encontraba en su puesto de recaudación de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran despreciados por la gente, pues eran considerados traidores y colaboradores con los romanos, ricos y corruptos que explotaban a su propio pueblo. Pero Jesús, viendo en él algo más que un simple recaudador, se acercó y con una invitación tan simple como poderosa dijo: «Sígueme». En un momento Mateo dejó todo: su trabajo, su riqueza, su pasado. Este gesto no solo fue una decisión personal, sino una declaración de fe. Jesús no solo vio un pecador en Mateo, sino un hombre con potencial para ser parte de su misión, alguien que, a través de su experiencia y cambio, podría ser una luz para muchos otros. Este acto de invitar a un pecador a ser parte del reino mostraba la radicalidad del amor de Jesús, que no venía a rechazar, sino a reconciliar. Esa misma tarde, Jesús se sentó a la mesa con Mateo y otros publicanos y pecadores, lo que causó gran revuelo entre los fariseos y maestros de la ley. «¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores?», preguntaban escandalizados. Jesús, con calma y sabiduría, respondió: «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». En este momento, Jesús rompió las barreras de la exclusividad religiosa. Su misión no era excluir a aquellos que estaban perdidos, sino incluirlos en el reino de Dios. Jesús no solo se dedicaba a enseñar, también se dedicaba a sanar. Una de las escenas más poderosas ocurrió cuando, al entrar en una casa, se le acercó una mujer enferma que había estado sufriendo de hemorragias durante 12 años. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero nadie había podido ayudarla. Desesperada, creyó que si tan solo podía tocar el borde de su manto, sería sanada. Y al hacerlo, la sanación ocurrió instantáneamente. Jesús, sintiendo que algo poderoso había sucedido, se volvió y dijo: «Hija, tu fe te ha sanado». Esta mujer, que había sido rechazada por la sociedad, fue sanada no solo físicamente, sino también restaurada a una comunidad que la había marginado. Jesús también sanaba a los ciegos, paralíticos, leprosos y endemoniados. Cada milagro que realizaba no era solo una muestra de su poder, sino un signo del reino de los cielos. Los enfermos y los oprimidos de toda clase se agolpaban a su alrededor, esperando ser tocados por su poder, pero también por su compasión.
A través de estos actos de misericordia divina, Jesús revelaba que el reino de Dios era uno donde no había lugar para el sufrimiento, uno en el que la restauración física y espiritual iba de la mano. Una de las historias más impresionantes de esas curaciones ocurrió cuando Jesús fue llamado por Jairo, un líder de la sinagoga cuya hija de 12 años estaba gravemente enferma. En el camino hacia su casa, Jesús fue tocado por una mujer que había sufrido durante años de un flujo de sangre. Ella pensaba que si solo pudiera tocar su manto, sería sanada. Y así sucedió. Jesús se detuvo, buscando quién lo había tocado. La mujer, temerosa, confesó lo que había hecho. Jesús la miró con amor y le dijo: «Tu fe te ha sanado, hija, ve en paz». Cuando llegó a la casa de Jairo, la niña ya había muerto, pero Jesús, con una mirada llena de compasión, la levantó de los muertos, diciendo: «Talita, cumi, niña, levántate». La niña volvió a la vida, demostrando que el reino de los cielos no solo se trataba de salvación espiritual, sino de restauración total del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Estas escenas de milagros mostraban a las multitudes algo asombroso. El poder de Jesús no solo transformaba el interior del ser humano, sino que también tenía el poder de transformar sus circunstancias externas. Las personas no solo escuchaban palabras de esperanza, sino que veían un reino que se manifestaba aquí y ahora, un reino donde las cadenas del mal y el sufrimiento no tendrían la última palabra. En ese caminar, Jesús también reveló más sobre lo que significaba vivir en el reino de Dios. En varias ocasiones, sus enseñanzas sobre la ley y el amor fueron profundas y desafiarían a la sociedad. Jesús no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. En el Sermón del Monte, Jesús dijo: «Habéis oído que fue dicho, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio». Jesús llevaba el mandamiento a un nivel más profundo, no solo en el acto exterior de matar, sino en la actitud interna. El reino de Dios no solo transforma las acciones, sino también los corazones. Una vez, en una conversación con los fariseos, Jesús les dijo: «El reino de Dios no vendrá con apariencia externa, ni dirán, he aquí, o está allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros». Aquí, Jesús les mostró que el reino de Dios no era un lugar físico, sino una realidad espiritual que comienza en los corazones de aquellos que le siguen. Es un reino donde la justicia, la misericordia, el perdón y el amor son las normas, y donde el Espíritu de Dios reina sobre todo. Cada milagro, cada enseñanza, cada acción de Jesús era una revelación del reino. Las personas comenzaban a ver algo nuevo. No era solo un hombre que hacía milagros, sino el Mesías, el Rey que venía a traer un reino que jamás se acabaría, donde la justicia y la paz florecerían eternamente. Jesús no vino a ser servido, sino a servir, a restaurar, a mostrar que el reino de Dios no es para los poderosos del mundo, sino para los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los que buscan paz. Las palabras de Jesús comenzaban a resonar más fuerte que nunca, y a medida que la multitud seguía creciendo, él sabía que el camino hacia la cruz estaba cada vez más cerca. El reino estaba cerca, pero también lo estaba la prueba suprema que marcaría el destino de todo ser humano. Jesús estaba preparado, porque sabía que solo a través de su sacrificio podría restaurar el reino de Dios en la vida de todos los que creyeran en él. A medida que Jesús continuaba su ministerio, su mensaje sobre el reino de los cielos iba calando profundamente en la vida de las personas. Cada día, más multitudes se reunían para escucharle, pero mientras la gente se llenaba de esperanza y fe,
algo comenzaba a suceder. No todos estaban dispuestos a aceptar el radical cambio que Jesús traía consigo. Los fariseos, los escribas y los líderes religiosos del pueblo comenzaron a sentirse amenazados. Este reino de los cielos que Jesús proclamaba no encajaba con las expectativas que ellos habían formado sobre lo que el Mesías debía ser. Jesús hablaba de un reino espiritual, no de un reino político o militar como muchos esperaban, y su mensaje de misericordia, perdón y paz chocaba frontalmente con la religiosidad rígida y legalista que los fariseos defendían. A través de su autoridad divina, Jesús comenzó a desmantelar las tradiciones vacías que los líderes religiosos habían construido a lo largo de los siglos. Cada palabra de Jesús no solo desafiaba sus enseñanzas, sino que también exponía la hipocresía que se había infiltrado en la vida religiosa del pueblo. Un día, mientras Jesús enseñaba a las multitudes, uno de los fariseos se acercó a él con una pregunta astuta. ¿Por qué tus discípulos no siguen las tradiciones de los ancianos y comen con las manos no lavadas? La pregunta era una trampa, porque la ley judía dictaba que los rituales de pureza eran esenciales para mantener la santidad. Si alguien comía sin lavarse las manos según la tradición, se consideraba impuro. Pero Jesús, viendo la intención de la pregunta, respondió con una sabiduría que dejó en silencio a todos los que lo escuchaban. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Y luego, mirando a los discípulos, les explicó: lo que sale de la boca proviene del corazón, y es lo que contamina al hombre. Jesús les estaba diciendo que la verdadera pureza no se encuentra en los rituales externos, sino en el corazón. No era el acto físico de lavar las manos lo que definía la santidad, sino la intención detrás de nuestras acciones. En ese momento, Jesús estaba desafiando toda la base del sistema religioso que los fariseos habían construido, un sistema que se basaba más en las apariencias y en las normas externas que en la transformación interna del corazón humano. Los líderes religiosos estaban profundamente molestos, pero el pueblo, que comenzaba a comprender el mensaje de liberación de la ley y gracia de Dios, lo escuchaba con atención. Los fariseos no podían soportar que este hombre simple, sin títulos ni poder, pudiera desafiar tan abiertamente las leyes que ellos mismos habían impuesto. Jesús no solo les mostró que sus rituales vacíos no significaban nada ante los ojos de Dios, sino que los examinó profundamente, exponiendo sus hipocresías. En otro momento les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis el exterior de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de insensatez». Jesús estaba advirtiendo que la verdadera pureza viene de un corazón renovado, no de las apariencias externas. La justicia de Dios no puede medirse con lo que se ve, sino con lo que se es en lo profundo del alma. A medida que las confrontaciones con los líderes religiosos se intensificaban, Jesús comenzó a hablar más abiertamente sobre la verdadera naturaleza del reino de los cielos. Les dijo que el reino no era un lugar físico ni una organización institucionalizada. Era algo que se manifestaba en aquellos que vivían según los principios de Dios. El reino de Dios no es un lugar en el que se entra por cumplir con normas humanas, sino un estado de corazón. Un reino donde la voluntad de Dios es hecha en la tierra como en el cielo. Jesús explicó que los que vivían en humildad, en misericordia, en paz y en verdadera justicia serían los que heredarían este reino. No pasaron muchos días antes de que las autoridades religiosas decidieran actuar. Vieron a Jesús como una amenaza directa a su poder, y su influencia sobre las masas los hacía temer que su control sobre el pueblo pudiera desmoronarse.
Jesús estaba desafiando las estructuras de poder que ellos habían mantenido por tanto tiempo, y sus enseñanzas ponían en evidencia la falsedad y la rigidez de su religión. Se reunieron para idear una manera de eliminar a Jesús, de manera que no se levantara una gran revuelta entre la gente. Pero Jesús no se dejó intimidar. Sabía perfectamente que su misión no era simplemente reformar el sistema religioso o revocar las leyes humanas. Su misión era traer un nuevo reino, uno invisible al ojo humano que iría más allá de cualquier institución terrenal. Este reino no dependería del poder de los hombres, ni de sus reglas, ni de sus estructuras. El reino de Dios sería aquel donde las puertas de la salvación estarían abiertas para todos, incluso para los que el sistema religioso había rechazado. Jesús ya sabía lo que se le venía. La cruz estaba cerca, pero su mirada estaba fija en la victoria que vendría a través de su sacrificio. En las siguientes semanas, Jesús continuó viajando por las aldeas, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos y proclamando el reino de los cielos. Sin embargo, las palabras de condena contra los fariseos y escribas no disminuyeron. Él les habló, incluso, de la parábola de los labradores malvados, que muestra cómo los líderes religiosos que se encargaron de cuidar el viñedo de Dios rechazaron al Hijo de Dios, el heredero del reino. Esta parábola, aunque sencilla, llevaba consigo una potente advertencia. Jesús les decía que el reino de Dios sería arrebatado de sus manos y dado a aquellos que trajeran fruto de justicia. Los fariseos y sacerdotes se sintieron profundamente ofendidos, pero no podían matar a Jesús por miedo a la multitud, que lo veía como el profeta prometido. Sin embargo, sabían que debían hacer algo para callarlo. En secreto, comenzaron a tramar su muerte, sin saber que todo estaba sucediendo conforme al plan divino. Jesús, al saber que las oscuras sombras de la persecución se aproximaban, no cambió su curso. Él sabía que su vida y misión eran parte de un plan eterno. No temía a lo que vendría, pues su reino no dependía de la vida terrenal, sino de una voluntad divina mucho más grande. A medida que los días pasaban, la tensión en el aire era palpable. Jesús y sus discípulos sabían que el tiempo de su sacrificio se acercaba. Las sombras de la traición se cernían sobre él, y la traición de Judas ya estaba en marcha. Sin embargo, Jesús, a pesar de todo lo que sabía que iba a suceder, seguía enseñando, guiando y mostrando la verdadera naturaleza del reino de los cielos. A través de cada paso, él revelaba lo que significaba ser un verdadero discípulo y vivir según el mandamiento del amor. El tiempo de la Pascua se acercaba, la gran fiesta religiosa que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. En este contexto, Jesús convocó a sus discípulos para celebrar la última cena. Aunque para muchos en ese momento era solo una tradición religiosa, para Jesús y sus discípulos, esa cena significaba mucho más. Era el último paso antes de lo que él sabía sería su muerte sacrificial. Esa noche, mientras se preparaban para la comida, Jesús les habló de un nuevo pacto, un pacto de amor que él mismo iba a sellar con su sangre. Al tomar el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Luego, tomó el cáliz con vino, lo bendijo y les dijo: «Bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados». Las palabras de Jesús fueron revolucionarias. Les estaba diciendo a sus discípulos que él mismo era el sacrificio, que su cuerpo sería entregado y su sangre derramada por la humanidad. Este no sería solo un acto simbólico. Estaba anunciando la redención que traería la salvación al mundo entero.
Para los discípulos, esas palabras sonaban misteriosas y llenas de una gravedad que no alcanzaban a comprender completamente en ese momento, pero que más tarde se revelarían como la clave de todo lo que él había venido a hacer. Después de la comida, Jesús les dijo que todos los discípulos lo abandonarían esa noche. Esta misma noche, todos vosotros os escandalizaréis de mí, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pedro, lleno de valentía, se adelantó y dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero Jesús, con dulzura y autoridad, le respondió: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, desconociendo lo que sucedería, le aseguró que daría su vida por él, pero Jesús, sabiendo el corazón de su discípulo, solo le dijo: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús entonces llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní, un lugar que ya se había convertido en su refugio privado para orar. La tensión era palpable. Jesús sentía el peso de lo que estaba por venir, el peso del pecado del mundo, el dolor de la separación de su Padre. Sabía lo que le esperaba, y aunque su humanidad temía lo que la cruz traería, su voluntad divina estaba firme en el propósito que había venido a cumplir. En Getsemaní, Jesús oró fervorosamente pidiendo a su Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Fue un momento de dolor profundo y de entrega absoluta. Jesús estaba dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios, aun si eso significaba enfrentar la muerte más cruel y la separación temporal de su Padre. Sus discípulos, agotados, no podían acompañarlo en su oración, y en ese momento de soledad espiritual, Jesús se preparaba para lo que vendría. La cruz no solo sería una tortura física, sino la carga espiritual de toda la humanidad. Finalmente, cuando Jesús regresó a sus discípulos, los encontró durmiendo. ¿No habéis podido velar conmigo 1 hora? Les preguntó con una mirada llena de amor, pero también de dolor por su falta de entendimiento. El tiempo de la prueba estaba cerca, y aún no estaban preparados para enfrentar lo que venía. Jesús les dijo que velaran y oraran para no caer en tentación, porque el espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil. Entonces la multitud armada llegó a Getsemaní, con Judas al frente, quien había traicionado a Jesús por 30 piezas de plata. Con un beso, Judas entregó a Jesús a las autoridades religiosas y militares, señalando a quién debían arrestar. Jesús, sabiendo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Ellos respondieron: a Jesús de Nazaret. Y él les respondió: yo soy. Al escuchar esas palabras, todos cayeron al suelo. Era el poder de su identidad divina, incluso en el momento de su arresto. Uno de los discípulos, impulsivo y valiente Pedro, sacó su espada y cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero Jesús, con calma y compasión, le reprendió, diciendo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Jesús, en su infinita misericordia, tocó la oreja del siervo y la sanó, mostrando que el reino de Dios no se defiende con violencia. Su reino se edificaría sobre la paz y la misericordia. A pesar de los milagros, a pesar de las señales evidentes de que Jesús era el Mesías, las autoridades religiosas no podían aceptar que su poder se viera amenazado. Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote Caifás, donde se celebró un juicio falso e ilegal. Durante el juicio, muchos testigos dieron falsos testimonios contra él, pero Jesús no respondió. Cuando el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús, con voz firme, respondió: yo soy.
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. Con esta respuesta los sacerdotes se rasgaron las vestiduras, acusándolo de blasfemia, y ya no hubo necesidad de más testigos. Mientras tanto, en la oscuridad de la noche, Pedro, el discípulo más cercano a Jesús, estaba en el patio del lugar donde Jesús había sido llevado. Al ser reconocido por algunos, 3 veces negó conocer a Jesús, tal como Jesús le había predicho. Cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de Jesús, y con gran amargura y arrepentimiento lloró amargamente por su traición. El hombre que había prometido estar dispuesto a morir por su maestro, había fallado en el momento de la prueba. Era una noche oscura en Jerusalén, pero no solo por la hora, sino por la carga que Jesús llevaba en su corazón. Los días de predicación, sanación, enseñanza y milagros estaban llegando a su fin. En el aire flotaba la sensación de inevitabilidad, como si todo estuviera por culminar en un gran sacrificio. La pasión de Cristo no era solo un acto físico de sufrimiento, sino el sufrimiento de la humanidad mismo, y Jesús, el Cordero de Dios, debía cargar con el peso del pecado del mundo. Después de la última cena en la que Jesús había instituido el sacramento de la Eucaristía, y había hablado a sus discípulos de lo que iba a suceder. Jesús los guió hasta el huerto de Getsemaní, un lugar tranquilo en el Monte de los Olivos, donde solía orar con sus discípulos. Pero esta noche no sería como las otras. Jesús, sabiendo lo que estaba por suceder, sintió una profunda tristeza que le oprimía el corazón. En ese momento de angustia, Jesús comenzó a experimentar el peso de la humanidad, el dolor de ser rechazado y despreciado por aquellos a quienes vino a salvar. Se dirigió a sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, y les pidió que se quedaran con él y oraran, pues su alma estaba muy triste hasta la muerte. Sabía que se acercaba su gran prueba y necesitaba a sus amigos cerca de él. Jesús les dijo: «Quedaos aquí y velad conmigo». Con esas palabras, les pidió que estuvieran en oración vigilante, porque lo que estaba a punto de suceder era un momento trascendental, no solo para él, sino para toda la humanidad. Jesús se apartó un poco de ellos, aproximadamente unos cuantos pasos, y comenzó a orar en lo profundo de su ser, como nunca lo había hecho antes. En esa oración intensa, Jesús se derramó ante su Padre Celestial, reconociendo la dificultad de lo que venía. Él, el Hijo de Dios, se sentía completamente abatido, y a través de sus palabras reflejaba el dolor humano más profundo. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Con esta oración, Jesús expresa no solo su humano deseo de evitar el sufrimiento, sino también su total sujeción a la voluntad divina. Esta copa que pedía que pasara era la carga de pecado que él estaba a punto de tomar sobre sí, la que representaba la separación temporal del Padre. En la oscuridad de la noche, Jesús se enfrentaba al peso de la redención, sabiendo que debía ir a la cruz. El desgarro emocional que experimentaba no era solo por el sufrimiento físico que iba a enfrentar, sino por la soledad espiritual que debía atravesar. El hecho de que el Padre se alejaría de él mientras él tomaba sobre sí los pecados del mundo. Este momento de angustia revela la profundidad de su humanidad, pues Jesús no solo era Dios, sino también un hombre verdadero, con miedos, dudas y sentimientos de desesperación. Después de orar, Jesús volvió a encontrar a sus discípulos dormidos y les dijo: «Así que no habéis podido velar conmigo una hora». Esta fue la primera de varias veces en las que los discípulos no comprendieron la gravedad del momento. Jesús los reprendió, pero también les mostró misericordia. «Velad y orad para que no entréis en tentación».
El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabía que sus discípulos, aunque deseaban seguirlo y estar con él, eran humanos y como tales estarían sujetos a sus propias debilidades. A pesar de las advertencias de Jesús, la mortalidad humana prevaleció y ellos cayeron nuevamente en el sueño. Una vez más, Jesús se apartó y oró, repitiendo las mismas palabras. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esta segunda oración muestra la rendición total de Jesús a la voluntad de Dios, a pesar del precio emocional y físico que debía pagar. El Hijo de Dios estaba renunciando a su propia voluntad en aras de la salvación del mundo. Al regresar por segunda vez, encontró a sus discípulos nuevamente durmiendo. Esta vez, sus palabras fueron llenas de compasión. Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Jesús no los reprendió con ira, sino con una aceptación resignada de lo que venía. Sabía que la hora había llegado y que los eventos se estaban desarrollando según el plan divino. La traición que estaba por suceder no era un accidente ni una sorpresa para él, sino que formaba parte del camino trazado por el Padre. De repente, una multitud de soldados romanos y sirvientes del sumo sacerdote se acercó, encabezada por Judas Iscariote, quien se acercó a Jesús y lo besó. Este beso, que debía ser un signo de amistad, se convirtió en el símbolo de la traición más profunda de la historia. Con este acto, Judas entregaba a su maestro por 30 piezas de plata, una cantidad que representaba el precio de la traición en ese entonces. Jesús, mirando a Judas, le dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Este momento refleja la tristeza de Jesús, pues veía que el hombre que había caminado junto a él durante 3 años, ahora le traicionaba. Este acto de Judas, aunque profundamente doloroso, era el cumplimiento de lo que las Escrituras habían anunciado. Los discípulos, al ver lo que sucedía, sacaron espadas y quisieron defender a Jesús. Sin embargo, Jesús les detuvo. ¿Acaso pensáis que no puedo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús, al decir estas palabras, muestra su total control sobre la situación. No necesitaba defensores humanos, porque Él tenía el poder de llamar a ejércitos celestiales. Pero Él sabía que la voluntad del Padre debía cumplirse. La batalla no sería ganada con fuerza física, sino con entrega y sacrificio. Cuando Jesús fue arrestado, los discípulos huyeron, cumpliendo también lo que las Escrituras decían: «Golpearé al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Este fue el momento en que los discípulos, en su miedo y confusión, abandonaron a su maestro, demostrando nuevamente la fragilidad humana frente a los desafíos. Pero incluso en esta deserción, Jesús sabía que todo formaba parte del plan divino para la salvación. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, donde los líderes religiosos lo interrogaron y falsamente lo acusaron de blasfemia. Aunque muchos testimonios falsos fueron traídos en su contra, no lograban ponerse de acuerdo. Sin embargo, cuando finalmente Jesús se declaró como el Mesías, el Hijo de Dios, los sacerdotes y ancianos lo acusaron de blasfemia, ya que no podían aceptar que él, un hombre de origen humilde, fuera el Hijo de Dios. La sentencia de muerte fue pronunciada. Jesús fue condenado, no por sus actos mal hechos, sino porque su verdad desafiaba el sistema religioso establecido. En el patio del palacio, Pedro, el discípulo más cercano a Jesús, negaba con fuerza y miedo conocer a su maestro. 3 veces negó a Jesús, y al recordar las palabras de su maestro, salió y lloró amargamente, sintiendo la tristeza de haber fallado en el momento más crítico. Después de la sentencia condenatoria pronunciada por el Sanedrín, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato,
el gobernador romano, ya que los líderes judíos no tenían la autoridad para ejecutar una sentencia de muerte. Pilato, quien había escuchado hablar de Jesús y de los milagros que él había realizado, no encontraba ninguna culpa en él que mereciera la muerte. Sin embargo, Pilato sabía que estaba siendo presionado por los líderes religiosos y por la multitud que clamaba por la crucifixión de Jesús. En su conciencia, Pilato veía la injusticia, pero también entendía que cualquier decisión en su contra podría desatar una rebelión en Jerusalén. En ese momento, Pilato intentó utilizar una costumbre pascual, el perdón de un prisionero para el pueblo. Según la tradición, el gobernador podía liberar a un prisionero durante la fiesta de la Pascua como muestra de buena voluntad hacia los judíos. Pilato les ofreció la opción de liberar a Jesús, a quien él consideraba inocente, o a Barrabás, un criminal que había sido arrestado por sedición y asesinato. Pilato pensó que la multitud, al ver que Jesús no era culpable de nada, escogería liberarlo. Pero los líderes religiosos que habían manipulado la multitud comenzaron a gritar: «¡Barabas! ¡Barabas!». La multitud, incitada por los fariseos y saduceos, pidió la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Pilato entonces les preguntó: «¿Qué haré pues con Jesús que se llama el Cristo?». A lo que la multitud respondió una y otra vez: «Sea crucificado». Pilato, al ver que no lograba calmar la multitud, trató de lavarse las manos en un acto simbólico para mostrar que no quería ser responsable de la muerte de Jesús, aunque en su corazón sabía que Jesús no era culpable. Pilato pronunció las palabras: «Inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros». La multitud, cegada por la rabia y la incitación religiosa, clamó con fuerza: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Con estas palabras, la responsabilidad cayó sobre los líderes religiosos y sobre el pueblo. Pilato, cediendo a la presión de la multitud, ordenó que Jesús fuera azotado y luego crucificado. Así, Jesús fue entregado a los soldados romanos, quienes lo trataron con cruel burla. Lo azotaron violentamente, un castigo que dejaba el cuerpo marcado y sangrante. Sin embargo, lo peor estaba por venir: la humillación y el camino hacia la cruz. Los soldados romanos, en su mofa y burla hacia Jesús, lo vistieron con una capa púrpura, que era el color asociado con la realeza en el Imperio Romano, pero con la intención de despreciarlo. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza, la cual le causó un dolor intenso, mientras que con las espinas largas perforaban su piel. Luego, le daban golpes en la cabeza mientras se burlaban diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!». No solo lo azotaron, sino que lo golpearon en la cara y le escupieron, tratando de humillar y despreciar la idea de que él fuera un rey. Después de esta brutal humillación, los soldados le quitaron la capa púrpura y lo vistieron con sus propias ropas antes de hacerlo cargar con su cruz hacia el lugar de la crucifixión conocido como Gólgota, que significa lugar de la calavera. Jesús, debilitado por los golpes y la carga de la cruz, fue incapaz de llevarla hasta el final del trayecto. Por eso, Simón de Cirene, un hombre que pasaba por allí, fue forzado a cargar la cruz de Jesús hasta el lugar donde sería crucificado. En ese momento, Jesús caminaba solo entre la multitud que lo seguía, algunos con lágrimas en los ojos, otros con miradas de indiferencia o mofa, mientras él avanzaba, el cuerpo destrozado por los azotes y la cruz que casi no podía soportar. Las mujeres de Jerusalén, que seguían a Jesús, lloraban al ver su sufrimiento, pero él, con una sabiduría infinita, les dijo: «Hijitas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en los cuales dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron.
Estas palabras de Jesús no solo predecían su muerte, sino también los días difíciles que vendrían para Jerusalén. En ese momento, él veía más allá de su dolor físico, hacia el futuro de la ciudad que sería destruida y hacia aquellos que se apartaban de Dios. Pero en su sufrimiento, Jesús no solo pensaba en sí mismo, sino en todos los que sufrirían a causa del rechazo al mensaje de salvación. Finalmente, llegaron al Gólgota, y allí fue clavado en la cruz, con 3 clavos, uno en cada mano y uno en sus pies, y elevado entre 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. La cruz era el instrumento más humillante y torturante que existía en el Imperio Romano, reservado para los criminales más peligrosos, pero Jesús no era un criminal. Él, el Hijo de Dios, estaba tomando sobre sí la maldición de la humanidad, el castigo por el pecado del mundo. Cuando Jesús fue colocado en la cruz, los soldados romanos dividieron sus ropas entre sí y echaron suertes para ver quién se quedaría con su túnica. Era una señal de la profunda deshumanización del momento. Jesús ya no era solo un hombre herido, era un símbolo del rechazo y la burla de un mundo caído. En la cruz, Jesús pronunció varias palabras importantes que no solo expresaron su sufrimiento, sino también la misión divina que estaba cumpliendo. En medio de su dolor físico, Jesús dijo: «Padre, perdona a ellos, porque no saben lo que hacen». Con estas palabras, Jesús intercedió por aquellos que lo crucificaban, pidiendo perdón por ellos, reflejando la gracia y misericordia que Él vino a ofrecer a todos los hombres. Incluso cuando era rechazado y humillado, Él seguía mostrando el amor de Dios por la humanidad. Las burlas de las personas presentes también aumentaron. Los líderes religiosos se acercaron y se burlaron de Él, diciendo: «A otros salvó. Asimismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él». Incluso los ladrones crucificados a su lado se burlaron de él, desafiando su identidad como el Mesías. Pero en medio de estas burlas, Jesús se mantuvo en silencio, soportando no solo el dolor físico, sino también el rechazo emocional. Hacia el final de su agonía, Jesús gritó con voz fuerte: «Elí, Elí, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Estas fueron las palabras que Jesús pronunció mientras sentía el abandonado por el Padre debido al peso del pecado que llevaba sobre sí. Este grito, aunque reflejaba el desgarro emocional y espiritual de Jesús, también era un cumplimiento de la profecía de Salmo 22, un lamento profundo que mostraba cómo Jesús, en su humanidad, experimentaba el dolor de la separación de Dios. Finalmente, después de una última declaración, Jesús dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Con estas palabras de confianza plena en el Padre, Jesús murió, entregando su espíritu. En ese momento, el templo se rasgó en 2, desde el topo hasta el fondo, lo que representaba que ahora el camino hacia Dios estaba abierto para todos, sin necesidad de sacrificios de sangre. La tierra tembló, y el velo del templo se rompió, señalando que la antigua ley había sido cumplida, y ahora el nuevo pacto estaba disponible para todos los que creyeran en Cristo. Tras el sacrificio supremamente doloroso y profundo de la crucifixión, donde Jesús murió por la humanidad, el cuerpo de Cristo fue bajado de la cruz y colocado en una tumba nueva, un sepulcro cavado en la roca, propiedad de un hombre rico llamado José de Arimatea, un discípulo secreto de Jesús. La tumba estaba sellada con una gran piedra, y para garantizar que nadie pudiera robar el cuerpo, se colocaron guardias para vigilarla. El sábado siguiente, después de la muerte de Jesús, las mujeres que habían seguido a Jesús, como María Magdalena, María la madre de Santiago,
y Salomé preparaban especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús según la costumbre judía. Mientras tanto, los líderes religiosos y los fariseos recordaron las palabras de Jesús sobre su resurrección al tercer día. Estaban atemorizados de que sus discípulos pudieran robar el cuerpo de Jesús y luego afirmar que había resucitado, como él había prometido. Por esta razón pidieron a Pilato que se pusieran guardias en la tumba para asegurarla. Pilato, en su indiferencia, accedió a la petición y ordenó que se sellara la tumba y se pusiera una guardia romana frente a ella para evitar cualquier intento de robo. Las horas pasaron y mientras el sábado llegaba a su fin, el primer día de la semana amaneció. Las mujeres que habían seguido a Jesús se dirigieron a la tumba con el corazón lleno de dolor y pesar, listos para cumplir con el rito funerario de la época, sin saber lo que les esperaba. Mientras caminaban hacia el sepulcro, las mujeres conversaban entre sí sobre cómo moverían la gran piedra que sellaba la entrada. Sin embargo, se encontraban inciertas sobre cómo lograrlo. Lo que no sabían era que Dios ya había orquestado un milagro en el horizonte, mucho más grande de lo que ellas podían imaginar. Al llegar al sepulcro, las mujeres se encontraron con un gran terremoto. La piedra que sellaba la tumba fue removida, y un ángel del Señor descendió del cielo, quien rodó la piedra y se sentó sobre ella. La apariencia del ángel era deslumbrante. Su ropa blanca como la nieve, y su rostro resplandecía como un relámpago. El temor invadió a los guardias romanos, quienes cayeron como muertos, incapaces de soportar la gloria de la presencia divina. Las mujeres, al ver esta escena sobrenatural, se llenaron de miedo y alegría a la vez. El ángel les dirigió unas palabras llenas de consuelo. No temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto, y rápidamente id, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. La invitación del ángel fue clara: ver el lugar vacío, el sepulcro vacío que proclamaba que Jesucristo había vencido a la muerte y que la esperanza de la humanidad había sido renovada. A pesar del miedo que las mujeres sentían, algo más poderoso que el miedo les impulsaba. Salieron rápidamente del sepulcro, llenas de temor, pero también de gran gozo, corriendo para darles la noticia a los discípulos. Mientras las mujeres iban de camino, Jesús mismo les apareció en el camino. Al principio no lo reconocieron, pero cuando Jesús les habló y les dijo «Salud», las mujeres lo reconocieron y se postraron ante él. Jesús, con amor y compasión, les dijo: «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán». En este momento, las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección de Jesús y recibieron la comisión de compartir la buena nueva con los discípulos, quienes no habían comprendido completamente lo que Jesús había enseñado acerca de su resurrección. Al mismo tiempo, mientras las mujeres se dirigían hacia los discípulos, los guardias romanos, que habían sido testigos del terremoto y de la presencia del ángel, regresaron a Jerusalén para informar a los sumos sacerdotes de lo sucedido. Los líderes religiosos, al saber lo que había ocurrido, no podían aceptar que Jesús hubiera resucitado. En su lugar, conspiraron para cubrir el milagro, pagando una gran suma de dinero a los guardias para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús durante la noche, mientras ellos dormían. Los guardias aceptaron el soborno y esparcieron la mentira, que pronto se convirtió en un rumor persistente entre los judíos, y que se mantuvo circulando entre ellos hasta el día de hoy, según Mateo.
El sábado había pasado, el día de descanso, el día en que la esperanza de los discípulos estaba muerta. Pero con la llegada del primer día de la semana, todo cambió. Jesús no solo había resucitado, sino que su victoria sobre la muerte era definitiva. Una victoria que abriría las puertas del reino de Dios para todos los pueblos y naciones. La resurrección de Jesús no era solo el milagro central del cristianismo, sino el pilar sobre el que se construiría la esperanza para toda la humanidad. Cuando las mujeres llegaron con la noticia a los discípulos, estos no creyeron inmediatamente, ya que parecía una locura. Sin embargo, los discípulos más cercanos, Pedro y Juan, decidieron ir al sepulcro. Al llegar allí, vieron que la piedra ya había sido retirada y que la tumba estaba vacía, lo que confirmaba la profecía de Jesús sobre su resurrección. Juan, el discípulo más joven y amado por Jesús, fue el primero en entrar al sepulcro y vio las sábanas en las que Jesús había sido envuelto, ahora dejadas allí. Esto fue la confirmación visual de que algo asombroso había ocurrido. El corazón del Evangelio estaba en ese momento sellado. Jesús había vencido la muerte. La resurrección no solo fue un testimonio del poder de Dios, sino también un compromiso eterno de la victoria sobre todo mal y el inicio de la proclamación del reino de los cielos sobre la tierra. El hecho de que Jesús resucitara no solo proclamaba su divinidad, sino que también era la prueba palpable de que la promesa del reino eterno se haría realidad en aquellos que creyeran en él. La gran comisión, la misión continua. Después de que Jesús resucitó, Él se apareció a sus discípulos y les dio instrucciones claras sobre lo que debían hacer. En el monte de Galilea, donde había citado a sus seguidores, Jesús les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esta fue la gran comisión, el mandato que Jesús dejó a sus discípulos y que, a lo largo de los siglos, ha llegado hasta nosotros. Con la resurrección de Jesús se sellaba la promesa de la salvación eterna. Ya no se trataba solo de los judíos, sino de un llamado universal para que todas las naciones pudieran ser reconciliadas con Dios a través de Cristo. La victoria de Cristo sobre la muerte no solo proclamaba el fin del pecado y la condena, sino también el inicio de un reino eterno que se extiende más allá de las fronteras físicas y toca todos los aspectos de la vida humana. Con la resurrección de Jesús confirmada, las puertas del cielo parecían abiertas. La victoria sobre la muerte era no solo un signo de poder divino, sino una promesa de vida eterna para todos aquellos que creyeran. Jesús, quien había sido entregado, crucificado y muerto, ahora estaba vivo y con una misión clara para sus discípulos: proclamar el Evangelio a toda la creación. La cruz y la tumba vacía no solo anunciaban la salvación, ahora quedaba la tarea de expandir el reino de Dios sobre la tierra. Jesús continuó mostrándose a sus discípulos durante 40 días después de su resurrección, apareciendo en diferentes lugares y con diversas pruebas que confirmaban que era el mismo Jesús que había sido crucificado. Se les apareció en varias ocasiones, comiendo con ellos y hablando del reino de Dios. Pero también había algo fundamental que debía enseñarles: la misión que tenían por delante y el poder que necesitaban para llevarla a cabo. En uno de estos momentos, mientras se encontraba con sus discípulos en la montaña de Galilea, Jesús les dio últimas instrucciones antes de que ascendiera al cielo. La gran comisión, como se conoce, fue su encargo final. «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estas palabras dejaron una huella imborrable en los discípulos, quienes ahora sabían que su tarea era ir a las naciones, hacer discípulos, bautizar y enseñarles todo lo que Jesús les había enseñado. Aunque el mandato de Jesús era claro, Él también les advirtió que no salieran de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Jesús sabía que ellos no podrían cumplir esta misión sin el poder divino que Él había prometido enviar. Les dijo: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Con estas palabras, Jesús les dio la certeza de que el Espíritu Santo sería la fuerza transformadora que les permitiría llevar a cabo la obra que había comenzado y que, sin Él, nada podrían hacer. Jesús les estaba hablando de la promesa que había sido anticipada por los profetas y sobre la cual Él mismo había hablado en vida: la venida del Consolador, el Espíritu Santo, quien guiaría a la Iglesia en su misión. A través del Espíritu, los discípulos no solo recibirían el poder para predicar, sino también la sabiduría, la dirección y la fortaleza necesarias para enfrentar los desafíos y las persecuciones que les esperaban. Jesús no los dejaba huérfanos. Él seguiría con ellos a través del Espíritu Santo, quien estaría con ellos siempre, guiándolos en la verdad. La ascensión de Jesús al cielo. Con estas palabras, Jesús les bendijo y, mientras ellos lo miraban, comenzó a elevarse hacia el cielo. Unas nubes lo cubrieron, y los discípulos, con los ojos fijos en el cielo, vieron cómo Jesús ascendía, desapareciendo de su vista. Era un momento impresionante, un acto de gloria celestial que no solo marcaba el final de su misión terrenal, sino el inicio de una nueva era en la que los discípulos serían testigos de lo que Jesús había comenzado. La ascensión de Jesús no fue solo una despedida, fue una confirmación de que Él estaba volviendo a su Padre, completando su obra, y que pronto volvería en gloria. En ese momento, 2 ángeles se presentaron ante los discípulos, quienes seguían mirando al cielo, y les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Esta promesa de su segunda venida quedó grabada en el corazón de los discípulos, quienes comprendieron que el final de la misión de Jesús no era una despedida definitiva, sino el principio de una nueva esperanza, una promesa de restauración de todas las cosas. La preparación para Pentecostés, unidad y oración en el aposento alto. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos, con corazones llenos de asombro y esperanza, regresaron a Jerusalén, tal como les había ordenado Jesús. Subieron al aposento alto, un lugar donde ya se habían reunido anteriormente, y allí se unieron todos en oración: Pedro, Juan, Santiago, Andrés y los demás discípulos, junto con algunas mujeres, y María, la madre de Jesús, permanecieron unánimes en la oración, esperando la llegada de lo que Jesús les había prometido, el Espíritu Santo. El tiempo pasó y los discípulos, profundamente conscientes de la magnitud de la misión que les esperaba, dedicaron su tiempo a la oración unánime, buscando en el Señor la fuerza, la sabiduría y la orientación para cumplir el mandato evangelístico. Mientras esperaban, se dieron cuenta de que el número de los apóstoles debía ser completado, ya que el traidor Judas ya no estaba con ellos. Entonces, siguiendo las Escrituras, decidieron elegir a un sucesor para Judas. Eligieron a Matías,
quien fue añadido al grupo de los 11 apóstoles, asegurando así que el número de los testigos de Jesús fuera completo. Durante esos días, el grupo de discípulos se mantuvo unido, dedicado a la oración y la expectativa de que lo prometido por Jesús se cumpliría. Sabían que el Espíritu Santo vendría para empoderarlos y guiarlos en su misión. Este tiempo de espera fue una de preparación, pero también de unidad y fortaleza espiritual para lo que estaba por venir. El Espíritu Santo no solo les daría el poder necesario para predicar, sino que también les capacitaría para ser testigos del mensaje de salvación en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. El cumplimiento de la promesa, Pentecostés. En ese tiempo de oración constante y espera, algo extraordinario sucedió. En el día de Pentecostés, que era una de las grandes fiestas judías, los discípulos estaban reunidos todos juntos en un mismo lugar, cuando de repente un estruendo como de un viento recio llenó toda la casa y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. En ese momento, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Este fue el momento de poder en el que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, cumpliendo la promesa de Jesús. De inmediato, la obra de la Iglesia comenzó. Los discípulos, ahora empoderados por el Espíritu Santo, comenzaron a hablar con valentía y claridad sobre la resurrección de Jesús, proclamando su victoria sobre la muerte. La ciudad de Jerusalén, llena de peregrinos de diferentes naciones, se asombró al escuchar a los discípulos hablar en sus propios idiomas. Pedro, el líder de los discípulos, levantó la voz y con valentía predicó su primer sermón poderoso, explicando que lo que había sucedido era el cumplimiento de las Escrituras y la promesa de Dios. Dijo: «Este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo». La respuesta de la multitud fue inmediata, y miles de personas se convirtieron al cristianismo en ese mismo día. La iglesia primitiva nació bajo la guía del Espíritu Santo y comenzó a expandirse con gran rapidez, como un fuego que se extendía de corazón a corazón, llevando la buena nueva de salvación a todos.